Y es un honor para nosotros recibir en esta fecha tan especial al doctor Eric Caballero Campos, autor de este libro que tengo en mis manos y que es realmente un emblema de la historia de nuestro país. Contar un poco, maestro, la historia, todo el proceso, como dice justamente el nombre del libro, el proceso que está detrás de la independencia paraguaya. Gracias, Luis, por la invitación y por tus palabras, muy gentil, el concepto que tenés de mí. Sí, este libro trató justamente de explicar cuál era la situación de la provincia del Paraguay desde 1780, de manera a que las personas que lean el libro puedan entender cuál era la situación en lo económico, cuál era la situación en lo social, y también obviamente a partir de la crisis que se produce en la monarquía española en 1808, qué es lo que va cambiando en lo político, ¿verdad? Entonces, de esa forma, lo que se pretendió hacer en este libro es presentar un panorama lo suficientemente completo para entender qué cambió con la independencia y cuáles eran las tensiones que se comienzan a producir a partir de los acontecimientos de primero en Buenos Aires, las tensiones con Buenos Aires, y después aquí en la propia Asunción. Exacto. Hablas un poco de todo ese proceso anterior y por eso también hace referencia a la fecha, desde 1780, ya más de 30 años antes del proceso independentista. Claro, porque hay que entender que en esa década de 1780 el Paraguay como parte del Imperio Español cambia muchísimo. Primero porque se instala el Virreinato del Río de la Plata, entonces el poder central monárquico tiene un representante mucho más cerca de lo que estaba en Buenos Aires de lo que estaba en Lima durante el periodo anterior. Después, la segunda cuestión que es importante es la introducción de la moneda metálica. Eso hace que se desarrolle una élite comercial bastante poderosa, que es justamente esa élite peninsular que es la que después se va a enfrentar a los líderes de nuestra independencia en mayo de 1811. Y por otro lado, también en lo político, porque se promulga la Real Ordenanza de Intendentes, que cambia un poco las potestades que tenían los gobernadores, que se pasan a denominar gobernadores intendentes, y que eso hace que se sienta mucho más el poder del gobernador frente a esta sala capitular que eran los representantes del gobierno local, municipal y de la ciudad, que eran los cabildantes, que pertenecían justamente a la élite asuncena. De hecho, muchos de los miembros de los líderes de nuestra independencia o son hijos o nietos de miembros de esta élite capitular, o incluso algunos de ellos fueron miembros del cabildo. Exacto. ¿Cómo se vivía en esa época el ambiente? ¿Ya había como una especie de sentimiento de que eso iba a pasar en algún momento? Félix de Azara, que fue un demarcador español que vino y vivió aquí en Paraguay entre la década justamente de 1780 y 1790, escribe en uno de sus informes al rey que los hijos odiaban a los padres. Se refería a los criollos porque dentro del sistema de la sociedad de castas que tenían los españoles, aunque tu papá y tu mamá sean españoles peninsulares, por el hecho de nacer aquí en Asunción, en Quequegó o en Itá, vos ya no tenías los mismos derechos que ellos por te convertías en lo que se llamaba el español americano o criollo. Entonces las tensiones sociales se sentían, había muchas quejas contra la forma de gobernar de algunos gobernadores, salvo Pedro Meló Portugal, que salió aclamado. Con Joaquín de Alós hubo varios enfrentamientos del cabildo con Alós. Lázaro de Rivera, que es el gobernador que está antes de Bernardo de Velasco, se quejan de él ante el virrey y también ante el rey. Por eso viene Bernardo de Velasco. Bernardo de Velasco era el gobernador de las Misiones y se le suma el gobierno del Paraguay para tratar de poner algún paño frío. Y en ese sentido Velasco trató en lo posible de evitar esas tensiones. De hecho, él cuando va para combatir a los ingleses en 1806-1807, hay otros dos gobernadores que a veces pasan desapercibidos, que son Manuel Gutiérrez Barona y Eustaquio Giannini. Y en algún momento el Cabildo de Asunción le escribe a Velasco y le pide que vuelva. O sea, ¿por qué? Porque Velasco había relativamente puesto un poco de paños fríos a esas tensiones que existían en la provincia. Y hablas también un poco en el libro del tema de la nación paraguaya, la formación. ¿En qué momento se da esa formación de la nación paraguaya? Si es antes o después de la independencia. Bueno, desde la teoría política sabemos que los estados nacionales se van construyendo a partir de
de la formación de estos estados. O sea, el Estado Nacional Paraguayo comienza a construirse a partir de mayo de 1811. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es, puede ser que había ciertas características que le identificaban a los habitantes de la provincia del Paraguay, pero ellos se consideraban tan súbditos del Imperio Español como se consideraba un limeño o un quiteño o un mexicano, ¿verdad? Sí, obviamente que había algunos indicios de que ya ellos se consideraban como parte de esta patria, y justamente no es accidental que cuando era alcalde de primer voto del Cabildo de Asunción, Juan Valeriano Ceballos, que es el español que apoya el proceso de independencia, le piden a Félix de Azara que haga un mapa y también escriba una descripción histórica de la provincia para conocer el pasado de la provincia y conocer cómo era el territorio de la provincia. Entonces ahí hay como un sentido de apropiación del territorio y de este lugar, ¿no? Exacto. Hablando de eso, ¿cuál era el territorio? ¿Es parecido al que tenemos hoy o era más amplio el territorio en aquel entonces de la provincia de Paraguay? Y el territorio que estaba ocupado prácticamente en ese momento, hay que recordar que el Chaco no se había logrado dominar a los pueblos indígenas chaqueños. De hecho, la mayor parte de la carga que tenía el servicio militar de los habitantes de la provincia era detener el avance de los indígenas del Chaco. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el territorio de la provincia era lo que hoy es la región oriental, ¿verdad? Que nosotros tuvimos un gran proceso de expansión a lo largo del siglo XVIII ocupando territorios, que es el norte a partir de la fundación de la reducción de Belén de los Payás por el padre Sánchez Labrador y por los jesuitas, y después la Villa de Concepción o la Villa del Pilar, ¿verdad? Que son territorios que se fueron ocupando, y a comienzos del siglo XVIII empezó a ocuparse la zona este con la fundación de la Villa de San Isidro Labrador del Curuguatú, ¿verdad? Entonces, a partir de esos sitios, el territorio era mucho más pequeño, se concentraba más bien en Asunción y sus alrededores, y lo que hoy es toda la región oriental es lo que fue ocupado en ese momento que se produce la independencia.